El sábado 6 de mayo, este lugar ha estado en todos los medios de comunicación y probablemente lo estará por algunos días más, mientras se sigue comunicando sobre uno de los eventos históricos más importantes, pero a la vez menos relevantes de la actualidad. La coronación de Carlos III, una ceremonia que tiene mucha tradición, se ha realizado desde el año 1060 en este lugar, en donde no solo se ha celebrado, sino que también ha sido lugar de bodas, funerales y entierros. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia y leyendas de la Abadía de Westminster, que está ubicada en Londres, Inglaterra. La Abadía de Westminster ya era antigua cuando la ciudad de Nueva York era la Nueva Ámsterdam. Inclusive es más antigua que la misma ciudad de Ámsterdam, que Alemania, que Italia, un poco más antigua que Francia y no mucho más joven que Inglaterra. Este lugar fue fundado alrededor del año 960 como un monasterio benedictino en el área que en aquel entonces era un delta pantanoso de nombre Thorney Island, que estaba formado donde dos arroyos del Tyburn se unían al río Támesis. Actualmente no muchos saben que está parada sobre una isla, ya que el Tyburn se convirtió con el tiempo en una alcantarilla y la tierra ganó espacio. El origen de la abadía se da con Eduardo el Confesor, rey anglosajón que más tarde fue santificado. Este hizo construir una iglesia románica al lado de su palacio y fue consagrada el 28 de diciembre de 1065, pero el rey no asistió porque estaba demasiado enfermo. Lo único que llegó a hacer fue ser enterrado en su abadía. Su sucesor, Harold Godwinson, gobernó 9 meses hasta su derrota en la batalla de Hastings, y el vencedor, Guillermo el Conquistador, se aseguró de tener su coronación en la abadía, logrando así la legitimidad de la asociación con Eduardo. Es desde ese momento que la abadía toma el rol del lugar de entierro real y de coronaciones. De la abadía de Eduardo el Confesor quedan pocos rastros, ya que en el siglo XIII Enrique III hizo demoler la antigua iglesia y construyó una nueva de estilo gótico. Sin embargo, de la abadía de Eduardo ha quedado lo que se conoce como la puerta más antigua de Gran Bretaña. Estas serían 5 tablones de roble, rematados con hierro que se hicieron en la década de 1050 y que luego se reutilizó en la construcción actual. La nueva abadía, que a decir verdades no se llama Abadía de Westminster, sino que su nombre formal es Colegiata de San Pedro en Westminster, abarca unos 162 metros desde la gran puerta oeste hasta el otro extremo de la Capilla de la Virgen. Cubre además en su interior alrededor de 3.000 metros cuadrados. Tiene en su terreno claustros antiguos, casas de clérigos y altos funcionarios y 3 jardines. Las torres, que se completaron a mediados del siglo XVIII, aún necesitan que alguien suba diariamente los 315 escalones para izar las banderas todas las mañanas. A pesar de que la abadía de Westminster es un lugar histórico, que en teoría está alejada de los problemas políticos, no pudo escapar del fuerte atentado el 11 de junio de 1914, cuando el grupo de suffragettes de la Unión Social y Política de las Mujeres colocó una bomba que explotó dentro de la abadía. El lugar estaba repleto de visitantes y algunos estaban a tan solo 20 metros de la bomba, y cuando ésta explotó, provocó el pánico de las personas, las que se trasladaron hacia las salidas, pero ninguna fue herida de gravedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, la abadía sufrió algunos daños durante el Blitz, o los bombardeos alemanes a Londres el 15 de noviembre de 1940. Unos meses después, en mayo de 1941, la azotea fue alcanzada por bombas incendiarias que fueron extinguidas por vigilantes de la Air Raid Precautions, excepto una, que se prendió y causó que cayeran vigas ardiendo y plomo fundido sobre los asientos, bancos y otros muebles eclesiásticos que estaban 40 metros por debajo. En un determinado momento, el techo de una parte de la abadía se cayó y eso permitió que las llamas se extinguieran y el fuego no se propagara. En esta abadía se han llevado a cabo varios eventos importantes de la historia, como las coronaciones de todos los monarcas ingleses desde Guillermo el Conquistador
en 1066, salvo algunas coronaciones, hasta la de Carlos III, que se ha llevado a cabo el fin de semana pasado. Un dato importante es que la silla de coronación o la silla de San Eduardo, que es el trono donde se sientan los soberanos en el momento de su coronación, se conserva en la abadía en la capilla de San Jorge. Esta alberga la piedra de Scone o la piedra del destino, sobre la que eran coronados los reyes de Escocia durante la Edad Media. Otros eventos que se han realizado aquí son la boda de la reina Isabel II en 1947, la de la princesa Margarita en 1960, la de la princesa real Ana en 1973, el funeral de Diana de Gales el 6 de septiembre de 1997, y en septiembre de 2000 recibió por primera vez a un papa, siendo Benedicto XVI el primero que pisara la abadía en la historia. Y el 29 de abril de 2011 se celebró la boda del príncipe William y Catherine Middleton, los actuales príncipes de Gales. El último evento en cuanto a fallecimientos fue el funeral de estado de Isabel II, el 19 de septiembre de 2022. Bajo un mosaico de la abadía de Westminster, frente al altar mayor, se enterraron las reliquias del rey santo Eduardo el Confesor. Además que el rey Enrique II fue enterrado cerca en un sepulcro artístico con su efigie. Muchos de los reyes de la dinastía Plantagenet están enterrados en la abadía, así como sus cónyuges y otros familiares. Desde la época de Eduardo el Confesor hasta la muerte de Jorge II en 1760, la mayor parte de los monarcas de Inglaterra fueron enterrados en la abadía, con algunas excepciones, como es el caso de Eduardo IV, Enrique VIII y Carlos I, que están enterrados en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. A partir de la Edad Media se empezó a inhumar aristócratas en capillas dentro de la iglesia, mientras que los religiosos y personas relacionadas con la abadía se enterraban en el claustro y otras zonas. Uno de ellos fue el poeta Geoffrey Chaucer, enterrado en la abadía puesto que vivía en su recinto, ya que ocupaba el puesto de maestro de obras reales. Otros poetas, escritores y músicos fueron enterrados u homenajeados con placas memoriales en el entorno de Chaucer, en la zona conocida como Rincón de los Poetas. Entre ellos se encuentran William Blake, Lord Byron, Charles Dickens, George Eliot, T.S. Eliot, John Keats, Rudyard Kipling, Jenny Lind, Laurence Olivier, Alexander Pope, Alfred Tennyson y William Wordsworth. También se encuentra una estatua de William Shakespeare, a pesar de que no está enterrado ahí, sino en Warwickshire. Como es de esperarse, ser enterrado en la abadía de Westminster se convirtió en uno de los mayores honores en el Reino Unido, y con el tiempo se inhumaron los restos o cenizas de personajes como Oliver Cromwell, Isaac Newton, Charles Darwin y Stephen Hawking, entre otros. Además, se encuentra la tumba del soldado desconocido, un soldado británico no identificado que murió en un campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Fue enterrado en la abadía el 11 de noviembre de 1920, y aunque en el suelo de la abadía se encuentran varias tumbas, la de este soldado es la única que no se permite pisar. Hablando un poco más de la coronación que se realizó el fin de semana pasado, algunos medios de prensa han recordado que entre toda la historia que cuenta este lugar y debido a todo lo que ha sucedido ahí, siempre está la posibilidad de que uno se pueda cruzar con alguno de los fantasmas de la abadía, especialmente el día de la coronación. Uno de los tres más famosos es John Bradshaw, quien fue el hombre que condenó a muerte al rey Carlos I y que además no le concedió ni una palabra final. Este juez murió de una forma espeluznante en la noche de Halloween de 1659. Su cuerpo descansaba tranquilamente hasta que Carlos II fue restituido al trono y el nuevo rey decidió llevar el cuerpo, es decir, exhumar el cadáver y llevarlo a la prisión de Tyburn y ahí ser ahorcado el mismo día que su padre había sido ejecutado antes. La leyenda del fantasma de Bradshaw cuenta que en la pequeña habitación del triforio sureste de la abadía se le suele ver todos los años en el aniversario de la ejecución del rey, el 30 de enero. Hablando del soldado desconocido, quien fue enterrado entre reyes para honrar a todos los británicos que murieron luchando por su país,
Se cuenta que una vez que el sol se ha puesto, aparece la figura fantasmal de un soldado que junto a la tumba se inclina, como si estuviera rezando, y se queda en esa posición por unos minutos antes de desaparecer. Sin embargo, uno de los fantasmas más conocidos de la abadía de Westminster es el del padre Benedictus, que era un hombre santo del siglo XVI que se cree fue asesinado dentro de la abadía durante un trágico robo que salió mal. Según lo que cuenta la leyenda, se sabe que el monje fantasmal lleva accidentalmente a los turistas a paseos guiados por los claustros antes de desaparecer en el aire o caminar a través de las paredes frente a los ojos de esos visitantes incrédulos. De acuerdo con los registros, esto sucedió en 1900 y otra vez en 1932. El testimonio de las personas que lo vieron en 1900 cuenta que era un hombre educado y muy agradable que les habló durante 20 minutos antes de desaparecer por completo. 32 años después, un par de turistas estadounidenses estaban visitando la abadía de una manera un poco apurada, ya que estaban cercanos al cierre y tenían miedo de quedarse encerrados. Es en ese momento que un monje se les aparece, les dice que su nombre es Benedictus y les enseñó la salida más cercana. Cuando los turistas regresaron al día siguiente para agradecer al hombre, descubrieron que nadie que trabajara o viviera ahí tenía ese nombre. La abadía comenzó a cobrar entradas recién en la década de 1970 y continúa haciéndolo hasta ahora. Los precios oscilan entre las 12 libras esterlinas para los niños entre 6 y 17 años y llegan a 27 libras para los adultos. Estudiantes y mayores de 65 pagan 3 libras menos. En la página web oficial de la abadía se pueden encontrar los horarios, recomendaciones para la visita y además indicaciones de cómo llegar, datos que sirven mucho para quienes están de visita en Londres y aún no se ubican del todo bien. También se pueden hacer visitas guiadas a la huerta, que duran 90 minutos y en las que un sacristán de la abadía guía a los visitantes personalmente. Lo interesante de este tour es que cuenta con la visita al santuario de San Eduardo el Confesor, espacio que no está abierto a los visitantes en general, así como a las tumbas reales, el Rincón de los Poetas, la Capilla de la Virgen y la nave. Este guiado cuesta 10 libras esterlinas adicionales a la entrada regular. Y si en el momento que visitan la abadía quieren hacerlo por su cuenta, pueden descargar una guía multimedia que los llevará por los lugares más importantes. Está disponible en más de 10 idiomas, incluido el español, pero el dato interesante es que si la usan en inglés, podrán escuchar al actor ganador del premio de la Academia, Jeremy Irons. Pero para quienes no iremos a la abadía en pronto tiempo, en la página web se puede encontrar un tour virtual de este lugar y sus alrededores. Así que no hay muchas excusas para dejar de conocer más la histórica abadía de Westminster. Además de este tour virtual, que podríamos decir es bastante general, hay otros más específicos, como los que muestran las joyas de la reina Isabel II, la historia de la monarquía, entre muchas otras más. Antes de terminar con este episodio, les cuento que si quieren saber más de la coronación de Carlos III, hace una semana hice un episodio sobre este tema en mi segundo podcast, Interesante Historia. Así que si quieren saber más detalles, no duden en pasar por Spotify o sus apps de podcast favoritas para escucharlo. Recuerden compartir los episodios en sus redes sociales o con quienes ustedes crean que disfrutarán de este contenido, ya que así el podcast sigue creciendo y llegando a más personas. También recuerden seguir el podcast en Instagram y Facebook en @lugaresmisteriosos el podcast, y si aún no lo han hecho, califiquen al podcast en Spotify y Apple Podcast. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado y si fue así, háganmelo saber en las redes sociales o en la caja de comentarios de Spotify. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.